Vamos a no ser alarmistas. Uy, ¿qué digo? Alarmistas. Oportunistas, quiero decir. Ahora que el foco se ha puesto sobre la figura de este gran actor, Chuck Norris, que para mí Chuck Norris pues es como de toda la vida, o sea, desde pequeño. De hecho, creo recordar que la primera vez que vi una película de este género, he visto muchas películas de pequeño, pero ¿cuál fue la primera película así de este tipo, de acción, héroe americano, tiros? Pues fue una de Chuck Norris. Mi primera experiencia en el cine con este tipo de películas fue precisamente Los valientes visten de negro, de Chuck Norris. Una película que nos encantó, sobre todo en su primera parte. Es una película que ya anticipa lo que después fue Rambo 2, que es la que durante muchos años ha sido conocida como Rambo. La otra era Acorralado. Y la retrospectiva sobre el cine de Chuck Norris, pues para mí ineludible, es una de las cosas que yo lo tengo que hacer. Aunque a lo mejor en este momento de mi vida, a lo mejor es lo que menos me apetece del mundo, echar la vista atrás a aquello de las películas aquellas, ¿no? Aquello fueron los años de nuestra infancia, los videoclubs. Me parece que estoy viendo ahora mismo cómo era el videoclub, y en el local donde estaba el antiguo videoclub, ahora tenemos una hipertienda de chinos, un bazar enorme, pero ahí estaba el videoclub. Y ahí he alquilado yo películas, pero de todo tipo. Anteriormente, antes de Chuck Norris, había otro actor que también gustaba mucho, a mi padre le encantaba, era Charles Bronson. Charles Bronson, con estas películas del justiciero de la ciudad, y que eran películas muy fuertes, muy fuertes. También salía, si mal no recuerdo, en aquella de Los Siete Magníficos, y películas anteriores, como por ejemplo las protagonizadas por John Wayne. Claro, para mí, siendo un jovencito, a mí me hablaban de John Wayne, y es como si a los jóvenes de hoy en día les hablamos de Chuck Norris. Aunque puede ser que a los cinéfilos nos moleste que hagan esos tipos de memes, pues verdaderamente es que, bueno, pero es que ustedes que son unos memos. ¿Ustedes qué es lo que son? Son ustedes unos memos. Pues también hay que comprenderlo, ¿no? Porque siendo yo jovencillo, a mí me decían John Wayne, y para mí John Wayne, yo veía aquello, Río Bravo, y a mí aquello me parecía que eso era no sé. Y luego pues ya más de mayor y ya más de cinéfilo, vuelves a ver esas películas, qué encanto, qué maravilla. John Wayne, qué grandísimo actor. Kirk Douglas con Espartaco, Charlton Heston, eran actores muy buenos. En esta línea, Chuck Norris siempre se encuadraba en un tipo de cine que no diríamos que es de serie B. Yo he leído libros sobre películas de serie B, no se contemplaba como serie B a Chuck Norris, ni las películas de la Canon. Aquello no era serie B, aquello era que ellos hacían su propia serie, vamos. El cine de serie B, pues se hablaba de Roger Corman, se hablaba de cosas como Ed Wood, las películas de La Troma,
Las películas de la Hammer con Christopher Lee, Vincent Prince, Peter Lorre también eran consideradas como cine de serie B. Y luego estaba el cine de serie Z y el cine trash, que vamos directamente para tirarlo en una basura. Bueno, ahí estaban las Scream Queens, Linnea Quigley, ese tipo de cosas. Pero en aquella época nosotros no veíamos las películas de la Canon como cine de serie B, era un poco mejor que el cine de serie B. Hoy en día, investigando en internet sobre este asunto, y parece ser que sí, que actualmente pues sí se podría englobar algunas de las películas de Chuck Norris como cine de serie B. Delta Force, por ejemplo, sería de serie B. Invasión USA seguro que también. Pero en aquella época no lo veíamos así. En aquella época lo que teníamos había la capital, Madrid, no, ignoro cómo estaría el asunto en el resto de la península. Yo no he viajado mucho, he viajado a algunos sitios, pero no he sido un viajero. De pequeño sí, mis padres me llevaron por toda España. Tengo fotos mías de pequeño en todos sitios de España y no me enteraba de nada. Eran mis padres los que disfrutaban del viaje, yo no me enteraba de nada. No sabía muchas veces en qué ciudad estaba. Hemos recorrido toda España de pequeño, pero luego ya no he viajado, entonces ignoro cómo está el asunto. Yo puedo decir que conocí el cine de Marbella, he conocido cines en Alicante. El de Alicante es una cosa muy cutre. En Valladolid había 4 cines. He viajado poco, pero tenía la costumbre de ciudad a la que íbamos visitar el cine y ver una película en cine. Algo que mi pareja pues, se lo tomaba muchas veces a mal, porque a lo mejor íbamos a estar en Alicante, íbamos a estar una semana nada más. Y una de esas tardes y la hice ir al cine. Quería conocer el cine, cómo era el cine en Alicante, ¿no? Estuvimos viendo Crying Freeman. No se me olvidará en la vida. Crying Freeman. Y sí, a mí me gusta mucho más el cine que la playa. Mucho más. Siempre cuento la anécdota de que estuvimos en Marbella y una de las tardes allí pues me empeñé en que quería ir a conocer el cine. Estuvimos allí viendo los Power Rangers. Pero ojo, que no eran los Power Rangers cualquiera. Eran los Power Rangers Turbo. Y bueno, os parecerá que eso no es nada del otro mundo. Hoy en día, los que tengáis Netflix o pues en Netflix os podéis hartar a ver cosas de los Power Rangers, tienen todos los Power Rangers los tienen ahí. Pero en aquella época no era así. En aquella época ir al cine a ver una película de este estilo pues era una cosa muy, para mí era algo muy especial. Era una cosa muy especial. Era algo que no se veía todos los días. Era una serie que se veía por televisión, tenías que estar pendiente de cuándo la ponían y que luego pues estrenaron esta película. Pues yo apenas entré en Marbella, pues lo primero que me fijé, y vimos por cierto también a Jesús Gil y no le hicimos ni caso, dijimos mire, ahí está Jesús Gil. Bueno, pues normal, no estaba en el restaurante ahí sentado, digo, pues será Jesús Gil probablemente, claro, ¿quién va a ser? Pues pasas por el puerto y yendo para allá que está la playa, luego también, hombre, también nos dio tiempo a todo, también después del cine y antes de entrar, pues también nos dio tiempo a ver Marbella y luego también por la noche, estuvimos allí, pasamos toda la noche y vimos allá
Y después, ¿quién va a ser? Pues será Jesús Gil, con una hamaca, así, y con dos guardaespaldas al lado, en el restaurante, a la arriba de la plaza, pues será Jesús Gil, vamos. Pero es que a mí se me iban los ojos detrás del cartel de los Power Rangers Turbo. Es que es así. Así que, bueno, vamos a esperar un poco para estrenar este vídeo. Era algo que yo tenía que hacer. Y bueno, está claro que tengo que hacer la retrospectiva, eso es obligado. Lo que no esperábamos que falleciera tan pronto. Chuck Norris, según tenía entendido, pues a sus 80 y tantos años de edad todavía se encontraba en buena forma física para su edad, todavía seguía entrenando y sin embargo pues ha venido la noticia de su fallecimiento. Me resulta extraño que haya fallecido un símbolo del patriotismo americano como el que encarnaba este actor, precisamente en estos momentos en los que parece que el patriotismo americano está volviendo a resurgir, después de lo de Venezuela y ahora con Donald Trump poniendo el punto de mira en la isla de Cuba. Y justo en este momento salta la noticia del fallecimiento de Chuck Norris, quien era, repito, un auténtico símbolo patriótico. Bueno, pues así son las cosas, eso está claro. Lo que está claro también que desde el primer momento ya se convierte en un mito y en una leyenda. Eso sí, ahora se llena internet de vídeos. Bueno, claro, han puesto el foco y le han enfocado. Así que ahora se llena internet de vídeos, todo tipo de comentarios, todo tipo de contenidos sobre Chuck Norris. Cuando ya el foco deje de apuntarle, pues ya se olvidan un poco de él. Y entonces es cuando voy yo y pongo mi vídeo de retrospectiva, que probablemente incluso tardaré bastante tiempo en hacerlo, porque quiero tomarme mi tiempo para hacerlo bien. Quiero así distinguirme del grueso de toda la gente que van a hacer vídeos, porque ahora como cualquiera que quiera y pueda, pues puede hacerlo, pues de alguna manera tengo que distinguirme, que yo no soy así, yo no soy un buitre ni un oportunista, sino un auténtico cinéfilo desde niño. Mi abuelo, soy el nieto del acomodador del antiguo Cine Amaya, y mi padre era el Gran Paulino, uno de los últimos cómicos de la legua, el cual también estoy embarcado en la aventura de darle a conocer. Mi madre, cinéfila desde niña, con mi abuelo en el cine y en los pases de prueba. Y yo he visto películas desde niño, y además que vivíamos y cerca había un cine que ahora ya no existe y que era pues el típico cine de barrio de los de aquella época. Y no digáis por cine de barrio entendáis que era un cine cutre, no, ni mucho menos. Era incluso un poco lujosillo en su vestíbulo. Lo que pasa que segunda mitad de los 70 y primeros 80 había una distinción clara entre lo que eran los cines de la Gran Vía, los cines del centro, que eran los cines grandes, que eran tipo teatro, tenían anfiteatro, tenían gradas
y era pues como ir al teatro pero en cine. Ahí estaban el Palacio de la Música, ahí estaban el Cine Callao, que todavía subsiste, pero claro, le hicieron una remodelación para hacer varias salas. También igualmente el Cine Capitol, el Cine Avenida, el Cine Gran Vía, que ahora parece que es el Zara o el Primar, no sé. El Cine Coliseum y en la Plaza de Ópera el Real Cinema. Y luego estaban los cines de barrio, porque en aquella época los barrios pues funcionaban como pequeños pueblos en los cuales se vivía. Tú vivías fundamentalmente en tu barrio y luego pues llegaba de que pues vámonos al centro, nos vamos al centro, hay que hacer una celebración, hay que hacer algo, pues vamos al centro, y la celebración era irse al centro, a la Plaza Mayor, al Museo del Jamón. Para nosotros, pues ir al centro, pues no era una cosa que íbamos todos los días. Luego sí, porque luego empezaron a poner más líneas de autobuses y abrieron el metro. Fue fundamental cuando nos abrieron la línea de metro y yo pues, ya estaba acostumbrado a ir y venir al centro, pues para mí era la cosa más normal todos los días. O sea, para mí, y luego cuando abrieron el FNAC, para mí era una cosa normal levantarme un sábado por la mañana y decir, bueno, que me voy al FNAC, que me voy a ver cómo siguen, si han puesto algo nuevo en el Corte Inglés, o que me voy a Electra Comic. Y era una cosa normal. Y claro, que de un tiempo a esta parte, pues ya hemos sentado un poco la cabeza y entonces parece que volvemos un poco a lo de antes. Volvemos un poco a la vida y es muy normal pues que se pasen a lo mejor pues incluso una semana sin salir del barrio. Aunque tenemos metro y tenemos de todo. Y ahí viene también el streaming. A mí el streaming no me parece un adelanto, me parece un atraso. Fue un adelanto muy grande en su día cuando comenzó YouTube y como su propio nombre indica, YouTube, pues daba la oportunidad de que tú mismo podías hacer tus vídeos, subirlos y tu propia televisión, por así decirlo. Pero luego plataformas de streaming que luego han venido con unos contenidos que son los mismos contenidos que veíamos antes, solo que ahora remasterizados. Eso sí, tenemos que decir que ahora ya no hay ningún problema para encontrar nada ni para ver nada. Yo llego ahora mismo esta noche a mi casa y digo, a ver, quiero ver Double Dragon. Pues la encuentro seguro está en Amazon y me pongo a verla. Sin embargo, pues Double Dragon la pongo como ejemplo de película que era muy difícil de encontrar. No digamos ya la versión animada de Double Dragon. A mí, bueno, es que eso era bucear. Nos gustaba bucear en las tiendas, en los sitios donde vendían cintas de vídeo, donde encontrabas... Ay, fíjate, la serie animada de Double Dragon. Luego la traías y decías, hombre, es muy mala. Tampoco es que sea... Pero es que una cosa totalmente especial, ¿no? Y ha dejado totalmente de ser algo especial para convertirse en algo, pues lo más normal del mundo. Y sin ir más lejos, las propias de Chuck Norris, pues encontrarlas en VHS, no digamos ya en DVD, porque sabíamos que había DVDs. Esta sí ha salido en DVD. Yo tengo un cofre con 4 DVDs que ponía lo mejor de Chuck Norris y venían Desaparecido en combate, Código de silencio, Lone Wolf McQuade, igual a la otra, pues Delta Force, efectivamente. Un cofre que lo compré en una tienda de estas de DVDs en el metro de Madrid, en el Intercambiador.
sitios donde muchas veces se encuentran tesoritos de este tipo. Y he visto, no sé si por casualidad, que la mayoría del catálogo de películas de Chuck Norris las tienen bajo el streaming de Metro-Goldwyn-Mayer, que lo tienes que pagar aparte en Amazon, lo cual sí es cierto que es bastante cómodo, ciertamente. Y luego para alquilar y comprar no he encontrado nada más que Breaker Breaker, y al día siguiente de la noticia de su fallecimiento pusieron para alquilar Código de Silencio en Google Play, me parece. Este tipo de películas que hacía Chuck Norris no llegaban a ser serie B, pero tampoco eran grandes superproducciones. Era un tipo de película que funcionaba perfectamente como primera película en los programas dobles, simplemente porque la mayoría de estos cines de barrio, que había cines pues prácticamente en todos los barrios, es raro, pero siempre había un cine en cada barrio. Muchos han desaparecido, la mayoría han desaparecido. Todo cambió cuando llegó a la capital Kinépolis, inaugurando la época de los megaplex, y empezaron con los cines con varias salas, y entonces ya creo que todavía subsiste por ahí alguno. Creo que todavía subsiste por ahí algún cine de aquellos. Subsiste todavía de aquella época el cine que está situado en la glorieta de Embajadores. Ese era el tipo de cine, es un cine pequeño, coqueto, y lo habitual eran programas dobles en lo cual se ponía una película buena y otra mala. Que no que le fuera mala película, y que muchas veces te gustaba más, que estábamos hablando de que eran películas, la primera un poquillo más realizada con menos presupuesto, y este es el tipo de película que solía hacer la Cannon, la productora de Menahem Golan y Joran Globus. Fundamentalmente estas eran las películas de la Cannon que funcionaban como primera película dentro de esos programas dobles. Entonces había una película un poco más mala y luego otra buena. Por ejemplo, un programa doble se intentaba, el programador muy hábilmente intentaba que fueran dos películas del mismo estilo, y incluso había productores españoles, como por ejemplo, hablemos de este hombre que era Juan Piquer Simón. Había producción española destinada pues a estos programas dobles. Por ejemplo, una de las películas era Misterio en la isla de los monstruos, que venía a ser pues un tipo de película así pues como Viaje al centro de la Tierra, Oscila, tal y cual. Y funcionaba perfectamente como primera película en un programa doble. Y luego, la segunda película, la buena, pues ya era una película de Hollywood, realizada pues con todo el buen hacer y con todo el glamour de las películas de Hollywood y con actores conocidos. Por ejemplo, un programa doble de aquella época, pues como primera película Supersonic Man, y como segunda película Superman, la de Richard Donner. Otro programa doble de aquella época, pues como primera película Los Supercamorristas, con Jackie Chan y Sammo Hung, y como primera película de cartel pues Operación Dragón de Bruce Lee.
Y también mucho tiene que ver Chuck Norris con el auge de los años 70, pues un auténtico auge de las películas de artes marciales que vinieron, aunque esto ya se ha hablado sobradamente, ¿no? Gracias a el éxito televisivo, la serie Kung Fu de David Carradine, y también por la figura de Bruce Lee como actor increíble del cine de artes marciales, vamos. Jackie Chan, sin embargo, estaba como segundo, pero luego con los años y después pues se ha ganado, por supuesto, el ser una leyenda, eso está claro. También en estos programas dobles ponían las películas de James Bond. Como primera película, Flint, de James Coburn, como película, digamos, mala. Y como segunda película buena, pues El hombre de la pistola de oro, de James Bond, con Roger Moore. donde el agente 007 se enfrenta a un clon enano de Felipe González. Otro programa doble de aquella época, muy típico, y es que te volvías a casa diciendo, como primera película, como película mala, Flash Gordon. Sí, la que tiene la banda sonora de Queen. Y luego, como película buena, El Imperio contraataca. Y te volvías a casa. Bueno, aquel día yo volví encantado y decía, pues casi que de película mala, que casi que me ha gustado más Flash Gordon que El Imperio contraataca. Hombre, me diréis. También, otro programa doble. Como película mala, Buck Rogers. Buck Rogers, no Duck Dodgers, el Pato Lucas. No, Buck Rogers. Y como segunda película, El retorno del Jedi. Bueno, aquello sí que no había, porque en la de Buck Rogers, y ahí hay un montón de películas, toda esta producción de películas de bajo presupuesto, pero que tampoco llegaba a ser considerado como cine de serie B, pues venía a colación de esto, de los programas dobles, que había cines pues en todos los barrios, y cada semana, todas las semanas, un programa doble nuevo. Y ahí me he visto yo en el cine de mi barrio pues todas las películas. Y luego, estas películas también luego tenían una segunda vida en el alquiler, en videoclub, alquiler de películas de vídeo. Muchas de las cuales al final pues llegaron a salir ya simplemente directamente en vídeo. Y finalmente el propio Chuck Norris pues al final ya tuvo que dedicarse pues directamente a hacer series de televisión. Y aunque Walker Texas Ranger está considerada como una de las grandes series de televisión, porque esto lo he leído yo, que es una de las grandes series de televisión de la historia, Walker Texas Ranger, yo tengo que decir que para mí no fue mi favorita. Igual que tampoco mi película favorita de Chuck Norris era Lone Wolf McQuade. A mí me gustaba el Chuck Norris de Desaparecido en Combate, el de Invasión USA y el de Delta Force, por supuesto. Anteriormente había hecho películas de karate en pleno apogeo del cine de artes marciales, y estaban las películas de Bruce Lee, pero anteriormente también estaban las películas de Sho Kosugi. Y también anteriormente había habido
un montón de películas de samuráis. Sho Kosugi era un actor que se especializó en hacer películas de ninjas y Chuck Norris venía a representar otra variante de las artes marciales mucho más conocida, que era el karate. Es el karateka. Antes de que se popularizara el karate, se ha popularizado más bien gracias a la película Karate Kid. Pues la película Karate Kid ya fue una explotación posterior de todo esto, y aprovechando el auge de todo este tipo de películas fue cuando sacaron la película de Karate Kid, que es una película, el protagonista pues era un chaval nuevo que le enseñaban, y era como hacer una cosa para los chavales que éramos nosotros, los que nos gustaba artes marciales. Pero antes que esto, ya estaba Sho Kosugi como ninja. Chuck Norris era el karateka, la quinta esencia del karateka. Además, karateka occidental, blanco, y bueno, pues otro tipo de personaje también, que luego pues los cómics lo intentaron aprovechar en la serie Deadly Hands of Kung Fu, con no mucho acierto. Hicieron el personaje de Danny Rand, Puño de Hierro, que es un personaje que mezcla un poco, porque una de las características que tenían estas primeras adaptaciones era que había una cierta confusión entre las artes marciales. Ahora hoy en día lo tenemos muy claro, nadie va a confundir el kung fu con el karate, pero en aquella época sí. Danny Rand era un personaje híbrido, o sea, una especie de Chuck Norris, pero haciendo como un arte marcial que era como un kung fu. Y eran esos relatos salvajes de kung fu, artes marciales, que venía de Oriente, y que también el propio James Bond, en la película citada, la de El hombre de la pistola de oro, también Roger Moore tenía una escena de karate, y también una de las películas de Sean Connery, Solo se vive dos veces, también dedicada al ninjutsu. El ninjutsu se puso también de moda, se puso muy de moda las películas de ninjas y todo esto. Pero en fin, los guerreros son guerreros, y todo esto pues a fin de cuentas son tipologías de guerreros. Películas anteriores como Fuerza 7 o The Octagon con Lee Van Cleef, y como antagonista en la que dicen que fue la mejor película de Bruce Lee, que no, la mejor película es Operación Dragón, pero en El furor del dragón fue tremendo el combate entre Bruce Lee y Chuck Norris, fue algo tremendo. Y una película que, fíjate, lo más sobresaliente que tiene son precisamente las escenas humorísticas. Es bastante humorística, y sin embargo pues el combate entre Chuck Norris y Bruce Lee, no vamos a desmerecerlo, es mítico, y en las artes marciales, en el cine en general. Es una película de la historia del cine indudable. Y así pues vamos a ir comentando una por una las películas de Chuck Norris, y lo voy a hacer pues como siempre desde una perspectiva totalmente personal, las que a mí más me gustan, las que yo más he disfrutado, y algunas de las que peor lo he pasado también, porque una de las veces que peor he salido yo del cine con más mal cuerpo fue precisamente en un programa de estos con una de Chuck Norris, Desaparecido en Combate 2. Desaparecido en Combate 2, que luego también intentaron repetir la fórmula en Delta Force 2. Desaparecido en Combate 2 como primera película,
y te ponía un mal cuerpo. Y luego, como segunda película, como la buena, digamos, pues ya no me acuerdo cuál era. Pero vamos, me imagino, sería a lo mejor Rambo, o sería, por ejemplo, Mad Max en la cúpula del trueno. Este tipo de cosas también las hacían. Pero vamos, para película violenta y horrible, Desaparecido en Combate 2. Más todavía que On Back. Mucho más todavía que On Back y peor que On Back 2. Y es que Chuck Norris pues también intentaba eludir el encasillamiento como actor, máquina de combate invencible, y también luego hacía algunas películas en las cuales pues se le veía como un héroe más vulnerable, como un héroe pues incluso torturado, como en la citada Desaparecido en Combate 2, otra en la que es así también es El héroe y el terror. El héroe y el terror viene a ser una película de estas de asesino. Es un asesino pues estilo Michael Myers o Jason, pero muy alto, muy fuerte, más alto y más fuerte que Chuck Norris. Y el héroe es Chuck Norris y no es perfecto precisamente. Incluso con un poco de artes marciales y no veas cómo resiste, lo cual lo hacía muchísimo más terrorífico el ver cómo resistía incluso a Chuck Norris. O sea que es que incluso podía casi más que Chuck Norris, que al final le vence pero a duras penas. Así pues, El héroe y el terror es una película pero verdaderamente terrorífica. Y Desaparecido en Combate 1, pues ignoro ahora el dato de si se estrenó en los cines de estreno en la Gran Vía. Había algunas de estas películas que se estrenaban directamente en los programas dobles de los cines de barrio. Y en principio esta película era la primera, la más malilla. Era El telonero, si me entendéis mejor así. Y la película buena, la que venía después, pues podía perfectamente ser Diamantes para la eternidad de James Bond con Sean Connery, porque muchas veces los programas pues programaban dos películas que fueran del mismo género pero no del mismo estilo. Entonces estas cosas las hacían, poner una de guerra con una de espionaje, también estas cosas las hacían. Y muchas veces el baremo no era tanto que la película buena fuera una gran superproducción a nivel de producción, sino muchas veces pues que fuera mejor película, mejor guión, mejor película en todos los sentidos. Mientras que estas, pues está claro, mientras que estas otras, pues sí, estuve viendo la otra noche, digo, voy a ver otra vez el principio de Los valientes visten de negro, y efectivamente la secuencia de apertura pues perfectamente que la podías haber rodado tú mismo en tu casa, tú mismo en tu piso. Allí te traes a los amigos y ruedas una película así, que por cierto es lo que hacemos ahora, ¿no? ¿No es cierto? Que ahora directamente está uno en su casa rodando, porque claro, con las cámaras que tenemos ahora, pues somos capaces, incluso desde nuestra casa, somos capaces de lograr una mayor calidad de la que lograban en aquella época los de la Canon. Pero bueno, era así. Eran películas pues mucho más modestas. Modestas eran la palabra.
y que precisamente veías las escenas de guerra y perfectamente que podía estar rodada pues en la casa de campo. De hecho, nosotros cuando éramos niños nos íbamos a la casa de campo a jugar a la guerra y a jugar a los soldados. Que luego, cuando hice la mili de verdad y vi mi cuerpo serrano en una noche de maniobras, apostado detrás de un árbol, en el campo de maniobras de Colmenar, no sé cuánto duré, era una toma de la bandera de estas, no me acuerdo de cuánto. No creo que estuviera muy contento conmigo Rambo en esos momentos. Y qué cosas que en aquellos momentos, imaginaos que no me acordaba yo de la película de Rambo, sino más bien de la de Johnny cogió su fusil. ¡Ay, qué mal lo pasé! ¡Qué mal lo pasé! Más que Rambo, me venían a la cabeza escenas de Platoon. Horrible. Me acordaba de la chaqueta metálica. Y hasta del Cazador, con Robert De Niro y Christopher Walken. Y sin embargo, de quien no me acordaba en aquellos momentos, pues era precisamente de Chuck Norris ni de Desaparecido en Combate. Pero sí, de niños, Desaparecido en Combate 1 era una auténtica gozada. Y recuerdo el detalle que la volvieron a reestrenar años después como primera película, porque hubo incluso peticiones del público, bueno, el público, los niños que íbamos al cine, ¿no? Y le decíamos, la de Desaparecido en Combate, la tienes que poner, la de Desaparecido en Combate, esa no, como buena, como película de las buenas. Y lo hicieron, la pusieron como cabeza de cartel. Y fuimos aquella tarde, que me acuerdo, fuimos a verla y volvimos a casa triunfantes y ufanos. ¡Ja, ja, ja! Se ha solucionado una gran injusticia. Nos parecía una injusticia que las de Chuck Norris pues siempre estuvieran como película mala. Nosotros queríamos que la pusieran como película buena. Y a partir de ese momento las siguientes de Chuck Norris ya las ponían como película buena. Y se buscaban para poner como primera película pues películas más antiguas o cosas de kung fu, chinos, cosas así. Películas que fueran verdaderamente muy malas. Bueno, es que a nosotros en realidad ninguna nos parecía que era mala. Nos gustaban todas. Y es que muchas veces luego te ibas y la alquilabas. También ponían como primera película muchas veces alguna de espionaje de las de Michael Caine. Pero en fin, veo que ya llevamos un buen tiempecillo hablando de esto. Y bueno, este va a ser un vídeo largo. Voy a cortar el rollo porque yo me lío a recordar y puedo tirarme toda la tarde hablando de esto. Así que vamos una a una con las películas de Chuck Norris.